Buenas tardes. Buenas. Ahora se está mejor, ¿no? Y más aquí que hay clima, ¿no? Que el calor que hemos pasado en algún momento del día, ¿no? Aquí estamos sentados con mejor temperatura. Y hemos estado en días de boda, ¿verdad? Yo sé que ha habido diferentes bodas en este tiempo. La última vez que aquí se hizo algo fue una boda que se casaban nuestros hermanos. Y con gusto, con alegría vinimos, ¿no? Con gozo, ¿no? Igual que los que habéis estado en Italia, ¿verdad? Los que hemos estado en días pasados, pues en Alicante, en otros lugares, pues es motivo de gozo, ¿no? La gente se atavía, se viste con sus mejores ropas, ¿no? Normalmente nos perfumamos con lo mejor que tenemos, ¿verdad? Es un motivo de alegría y entramos pues con esa expectativa, ¿no? De cómo va a ser. Y queremos participar del principio al final, ¿no? Al principio con las opiniones, lo que hemos podido aportar en la boda, las que habéis estado decorando, los cocineros, los que han servido, los que han preparado tantas cosas, los que han ido con camiones para un sitio para otro. Todos hemos tenido algo que ver, ¿verdad? Los que hemos preparado alguna canción, ¿no? Y ves el entusiasmo, ¿no? Con que se hacen las cosas y dices, qué bueno, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Cuando en estos días, y más pues en lo que vivimos con esta molestia de las mascarillas, del calor, de todas las cosas que suceden, ¿no? Y me miraba a mí mismo, miraba mi vida y miraba a veces lo que pasa a veces aquí en el lugar donde nos reunimos, que no venimos a veces con el entusiasmo que venimos a la boda, ¿no? Que venimos y sabemos que tenemos que venir y algunos días venimos con más agrado que otros, ¿no? Pero no siempre venimos con la actitud más correcta. Yo hablo por mí, ¿no? Y me entristece y me avergüenza esta actitud con la que a veces entro por la puerta, ¿no? Y sé, en teoría sé de primera mano que tengo mucha necesidad de venir a las reuniones, porque aquí encuentro, como hemos orado, encuentro todo lo que necesito para vivir. Todo lo que está en Cristo, todo lo que está en Jesús, lo necesito. No hay ninguna cosa que Él sea que no lo necesite yo. Necesito descansar en Él, necesito fortalecerme en Él, necesito ser enseñado por Él, necesito comer de Él, beber de Él, ¿no? Necesito estar en Él, en la roca, para estar firme, para estar seguro en lo que tengo que ser, ¿verdad? Para estar con firmeza, con autoridad en la responsabilidad que Dios me da. Pero encuentro que a veces no venimos a las reuniones con la mejor actitud, ¿no? No sé, por muchas razones, ¿no? Y más en estas que son al final del día. Y bueno, digo que este es un lugar y es un tiempo en que debemos de entrar por la puerta, como dice el Salmo 100, lo podemos leer, si os parece. Yo muchos días, y a veces sin acabar el trabajo, me gusta encontrar un lugar en el rastro o en la furgoneta o cuando vengo, y vengo orando, ¿no? Para que el Señor me limpie, para yo estar bien limpio, porque si no, no voy a ver a Dios, no voy a escucharle, no. Va a ser cosa para otros y hasta a veces tengo que sorprenderme que no estoy 100% centrado en lo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces vengo y a veces por la tarde, a veces al mediodía, o a veces viniendo en la furgoneta y vengo orando diciendo, Jesús, límpiame,
Límpiame de todo, de toda la paja del día, de todo el cansancio, de todas las cosas que se me pasan por la cabeza, las batallas, las luchas que he tenido, lo que me ocurrió con este, lo que me ocurrió con la otra persona que no esperaba, esas reacciones que he podido tener o esos pensamientos que he podido tener, que a veces no han sido de Dios. Y tengo que reconocer que a veces me avergüenzo un poco de cómo soy. Y para aprovechar el tiempo, porque este es un sitio solemne, es un sitio importante, donde está la presencia de Dios, donde la buscamos porque queremos cantarle, porque queremos alabarle, y luego su palabra, la que llega a nuestros oídos, a nuestro corazón, que tanto necesitamos. Yo quiero estar limpio, yo quiero estar fresco, yo quiero recibirla como merece, con toda la atención, ¿verdad? Y pensaba primeramente leer el Salmo 100, en el versículo 4, porque así es como yo quiero entrar por ahí. Y quiero saludar a las personas, y de hecho lo hago, nos saludamos, ¿verdad? Pero yo quiero tener presente siempre que hay alguien aquí que es mayor que Salomón, que es mayor que las personas, que es mayor que los novios, que es mayor que las situaciones, que es mayor que las personas que me importan y las que no me importan tanto. Yo quiero estar consciente de que aquí va a ocurrir algo que es importante, que yo me tengo que nutrir de lo que va a ocurrir aquí, para aprovecharme hoy que necesito descansar en Él, descansar y prepararme y fortalecerme para el día de mañana, porque la vida sigue. Y me gustaría entrar, como dice el versículo 4, consciente de las puertas que representa este lugar, de quién es el que está aquí, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus atrios con alabanza. Pero que sea algo más que un canto que cantamos porque es el que tocó, sino que haya una alabanza que aún sin cantar, un agradecimiento que sale de nuestro corazón, porque hoy el Señor nos ha ayudado, porque hoy ha estado con nosotros, porque hoy ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Y eso me tiene que hacer que cuando entre por la puerta, después de haber orado, porque creo que hasta es bueno entrar en las reuniones después de haber orado, para estar limpios, para poder captar, para poder estar sensibles a su voz. Yo quiero entrar como merece Él, con acción de gracias. Y quien esté en su casa, sé que hay personas, hermanos que están en su casa, con esta misma actitud tenemos que estar con esta. Yo quiero estar en mi casa, en el sillón donde me siento, en la silla donde me siento. Porque representamos, hablamos, alabamos y queremos oír de Él. Porque a Él es al que necesitamos, a Jesús. El que lo es todo para nosotros y del que nuestra vida no podría sostenerse de ninguna forma, ¿verdad? Yo quiero entrar con alabanza, con acción de gracias en mi corazón, ya en la manera que miro, que saludo, me siento y escucho y abro la Biblia a decir, Señor, que sea este un momento solemne en el que tú nos toques y podamos, como tantas veces hablamos, salir diferentes a como hemos entrado, mejor, llenos de Él, ¿verdad? Alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Sabiendo en todo momento esto, que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Y otro motivo, pues que también me gustaría animar, pues lo mismo a cantar con esas ganas de corazón. Aún los que no cantamos también tenemos necesidad de cantar, de manifestar nuestro agradecimiento al Señor, ¿verdad? Aunque no cantemos también, porque es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos de quién dependemos y quién nos sustenta, como vamos a ver después, ¿verdad? Y que sin Él no seríamos nada. Y aprovechemos también porque esta es la casa de oración, es una casa de oración. Y a eso hemos venido, a pedir al que tiene para dar, al que tiene oídos para oír, al que no duerme, al que no descansa y al que sabe que tenemos necesidad de todas las cosas que le pedimos y aún de más cosas que a veces omitimos o que otro hermano se acuerda de pedir por ellas, ¿verdad? Pero que ese es un lugar y un tiempo, como antes decíamos, solemne,
en el cual hay tiempo para buscar y para pedir aquello que necesitamos, porque lo necesitamos, ¿verdad? Y ahora me gustaría pasar a una actitud que yo he visto, primeramente en David. He estado orando para saber qué tenía que compartir en esta tarde-noche con ustedes. Y después de un tiempo el Señor me ha traído, me ha recordado acerca de los salmos graduales. No sé si sabéis todos, en el encabezamiento de muchos salmos, a partir del 120, aparecen los salmos graduales, creo que es hasta el 135, y que hablan de los peregrinos cuando iban al templo, cuando iban a Jerusalén. Muchas de las personas no vivían ni en Judea ni en Palestina, vivían fuera de aquellas tierras, pero había tres fiestas solemnes, tres fiestas importantes, en los cuales los verdaderos judíos iban a Jerusalén porque sabían que allí estaba el templo de Dios, allí estaba la presencia de Dios, lo que representaba a Dios mismo. Y yo he encontrado en estos salmos, que ahora vamos a citar, es donde me gustaría pasar el tiempo, porque me ha maravillado, yo los he leído muchas veces, hay algunos que me gustan especialmente, pero son una serie de salmos que parece que son como escalones que acercan a las personas a la presencia de Dios. Como que un salmo te prepara para otro, son como peldaños en los cuales tú vas pisando y al mismo tiempo son características de lo que Dios tiene para darnos, quiere darnos y nosotros necesitamos de recibir de Él, que encontramos en esos salmos, en las personas que saben lo que representa ir a Jerusalén, lo que representa ir al templo, porque Dios está en ese templo sublime, ese templo que Dios edificó, que inspiró a personas para edificarlo. Sabemos que hubo diferentes templos, pero todos fueron diseñados para que el pueblo pudiera ir a orar, ¿verdad? Porque la presencia de Dios ahí estaba. Y yo reflexionando en estos salmos, vamos a ir buscando el 120, que es el primero que quiero mencionar. Yo no he llegado aquí leyendo el libro de los Salmos, ¿eh? Todavía voy por el 40 y algo, pero el Señor me inspiró especialmente porque estoy leyendo un libro de los Salmos, pero no he llegado a esta altura. Me gustaría recordar brevemente que había tres festividades en Jerusalén, en el templo, que eran importantes, por los cuales los judíos iban. Había un peregrinaje hasta allí, ¿no? Pero me gusta porque en cada salmo vamos a ver una característica, una bondad de Dios para con nosotros. Y son como salmos que luego cuando llegamos, que no vamos a hablar de todos porque no nos da tiempo, pero que hablan de lo que Dios representa, lo que Dios significa para nosotros. Pero me maravilla ver que el salmista sabía todas estas cosas porque ya había ido, ya tenía una experiencia con Dios porque había recibido estas cosas de parte de Dios. ¿Me explico? Es algo que él pudo escribir porque sabía que allí se encontraba eso. Y por eso se movía. Antes no había furgonetas y cuando llegaban por el camino no había ni casas de reto por donde pasar, ni aires acondicionados, ni zapatillas buenas, más bien había peligros en las carreteras, había mucho polvo, mucho calor y muchos días de viaje. Pero no les impedía que ellos sabían que tenían que ir allí. Y esto les llevaba tiempo, les llevaba días y algunos meses, ¿entendemos? Y había un esfuerzo por su parte. Pero ellos sabían que en ellos le iba la vida y que querían tener una relación con Dios. Y para tenerla iban allí. Y esa misma actitud que hay varios que los escribió David, es la que a mí me gustaría tener cada vez que entro aquí.
para encontrarme con Jesús, con mi Señor, con mi Salvador. Entonces habla de Jehová, habla del Padre, ¿verdad? Y por supuesto vamos a ver el carácter de Jesús en cada una de estas bondades, de estas bienaventuranzas. Pero recalco que el ir de peregrinaje durante días, durante meses a ese lugar no era una cosa fácil. Ni se hacía, ni se organizaba, ni lo hacía el centro porque iban todos en furgonetas y llevaban bocadillos y por donde pasaban, como cuando veníamos de Croacia, teníamos un sitio donde dormir. Allí había peligros en los caminos y muchos de ellos fueron robados, ¿entendemos? Y algunos no llegaron, no sé, seguro que vivieron circunstancias. Pero el Señor les bendijo desde el día que vieron su necesidad. Y es el primer salmo de lo que habla, el Salmo 120. Habla de una persona que está en angustia, que ve su necesidad, como la he visto yo durante todo el día, en mí, como he visto mi necesidad durante todo el día. Desde que empecé por la mañana, y yo sé que muchos, la mayoría, yo creo que todos sois igual más jóvenes que yo, pero tuve necesidad desde el primer momento del día y necesité a Dios desde el primer momento del día. Tuve que orar para poder leer y poder recibir algo y estar fresco. A Jehová clamé estando en angustia. Yo puedo decir que en momentos del día he estado triste, he estado afligido, a veces hasta por mi debilidad o por las cosas que no hago bien. Y mucho más cuando miro a mi alrededor y veo el mundo donde estamos, ¿verdad? No podemos estar contentos con lo que se ve, con lo que sé, cómo está mi familia, mi madre, mis hermanos, mucha gente que conozco. No puedo estar contento. Pero este es el primer paso, es un paso gradual que me va a llevar a otras bondades, a ver otras cosas. Y lo primero que ve el salmista es su necesidad, su angustia. Él me respondió: libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Saltamos al versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Estamos viendo una persona que está en un lugar inhóspito. Nosotros espiritualmente estamos en un lugar inhóspito. Y nos bendice especialmente que vivimos en una comunidad donde muchas de las personas son cristianas, son creyentes como nosotros, ¿verdad? Que nos ayudan, que nos aconsejan, que estamos codo a codo, ¿verdad?, con ellos. Pero no vivimos en un lugar fácil, ¿verdad? Aún en la comunidad es un lugar inhóspito espiritualmente, ¿sí o no? Las personas que nos visitan, que nos compran, que nos hablan, que nos llaman, las personas que a veces llevamos en nuestro corazón. Y es importante que podamos descubrir esta cosa en nosotros, que estamos en necesidad, que estamos en angustia a veces, que estamos en aflicción, porque hay una lucha, ¿verdad? Y como he leído, mucho tiempo he morado con los que aborrecen la paz, con compañías que no son las adecuadas, ¿verdad? A veces vemos a personas que no son las adecuadas. Él reconocía su necesidad. Y es el punto que yo quiero tener porque esto produce algo, una búsqueda de Dios, como viene en el siguiente salmo, el 121. La búsqueda de Dios. Alcé mis ojos a los montes. Ya nuestros ojos no están en la tierra, sino que como que se ponen para arriba, al lugar donde Dios está, ¿verdad? Sabemos que Dios está con nosotros, pero bueno, conocemos que levantamos nuestros ojos de lo que es material, de lo que es carnal, de lo que es terrenal, ¿verdad? Y queremos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3. ¿No? Queremos y necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, porque son las cosas que nos llenan y que nos animan y que nos alimentan, ¿verdad? Y este verse, el verse de esta persona le llevó a levantar los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta fue: mi socorro viene del Señor.
Esta es la conclusión a que yo quiero llegar. Y esto es lo que me mueve a salir del sitio donde me encuentro, del lugar donde vivo, para decir yo tengo que ir al templo, a la casa del Señor. Yo arranco, yo salgo de mi comodidad, yo salgo de lo que quizás me gustaría, de lo que me sería más fácil, pero tengo que levantar mis ojos. No quiero dejarlos aquí. Quiero poner mis ojos en las cosas de arriba. Mi socorro, mi ayuda, el que me va a ayudar, el que me ayudó y el que me va a ayudar en este camino, en este peregrinaje, en la vida que tenemos hasta llegar a la meta, porque esto también representa nuestra vida espiritual, puede representar. Mi socorro, mi ayuda. La provisión no está en mí, no es mi fortaleza, es su fortaleza, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Él no se va a dormir. El que me guarda, el que me sustenta, el que me cuida, no duerme. Jehová es tu guardador y es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es una promesa para el que arranca en ese camino hacia el templo, hacia Jerusalén, que es la ciudad del Señor. Y es como si la misma palabra nos está animando a decir, el sol no te va a fatigar, el calor no va a acabar contigo, ni la luna de noche, ni los sueños malos, ni los malos pensamientos, ni las cosas que ocurren cuando no ves bien, las cosas que ocurren inesperadas, ¿verdad? Es la palabra de Dios y Dios recordando en este salmo, porque ahora va a seguir, y Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, te va a guardar de todas las cosas exteriores, pero aún más tu alma. Si Él está contigo, Él te va a cuidar en el camino. Es una promesa de Dios, Él te va a... Por eso te dice, arranca, levanta los ojos al cielo y arranca. Sal de tu lugar, el lugar donde estás a veces. Él guardará tu alma. Y el versículo 8 dice, Él guardará tu salida, Él te ayuda en tu salida, como te va a ayudar en tu entrada, ¿verdad? En cada momento, en lo que emprendas y en la manera de acabarlas, Él va a ser tu ayudador. Y fíjate cuántas veces habla del guardador, el que te guarda, el que te da, ¿verdad? Entonces sabemos que este camino no le vamos a hacer solo. Y eso a mí me anima y me quita el miedo, me quita el temor. Yo no sé tú, pero hay momentos en que tengo dudas, tengo a veces temores, y más cuando veo mi debilidad. Pero qué bueno que la veo, lo primero, que veo mi debilidad, y eso me lleva a levantar mis ojos al cielo. Y la palabra me recuerda la promesa de Dios, que Él es mi guardador y mi ayudador. Entonces ya no confío en mí, mi confianza está en Él. Vamos al siguiente salmo, el 122. Aquí lo estuvimos hablando hace algunos domingos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Nos vamos dando cuenta en el viaje que no estamos solos, que hay más personas que están en el mismo sentir de nosotros, que hay más personas que cantan de esa manera, aunque no tengan la mejor voz, que hay personas que ven su necesidad y que tienen los ojos puestos en el mismo lugar que les tenemos nosotros. Y esto a mí me habla de comunión. Esto me habla de que no estamos solos y que hay personas que se preocupan por nosotros, ¿verdad? Hay afinidad para ir a la casa de Dios y hacer lo que haga falta para ir a Jerusalén, porque en Jerusalén hay paz. Allí está la paz que nosotros necesitamos. Ese amor que echa fuera el temor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que necesitamos en tantos momentos del día, ¿verdad? Lo encontramos en el Salmo 122, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, pedid por la paz de Jerusalén, que nos importe la tierra santa, que nos importe la congregación donde vivimos, que nos importe nuestra iglesia.
Aquí estamos hablando de términos y de palabras que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Pero esto lo podemos trasladar aquí, porque esta es nuestra Jerusalén, esta es nuestra iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que pedir por la paz de esta iglesia, porque Dios esté, que Él es quien nos bendice, quien siempre nos ha bendecido, quien siempre nos ha guardado, que siempre nos ha alimentado y que nos ha dado la paz, ¿verdad? Seguimos adelante, el siguiente salmo, el 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, o como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Mira qué encabezamiento. Yo aquí veo una invocación, veo un clamor, veo a ti alcé mis ojos y he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, o las siervas a la mano, porque en las manos de Dios hay algo que nosotros necesitamos. Y ahí es donde se tiene que producir la oración, el clamor, el buscar, el estar ahí de corazón pidiendo algo. Lo primero, porque no lo tenemos nosotros. Si lo pedimos es porque no lo tenemos. Pero sabemos que Él lo tiene. Y eso es lo que produce en nosotros. Ahí se produce la oración. De ahí sale un clamor, de ahí invocas al Señor con necesidad. Y vuelvo a decir, lo mismo, que no es tan importante cómo cantas, sino de qué manera cantas, cuál es tu actitud. No importa tanto cómo oras, sino con la actitud que oras. Y la verdad de lo que oras. La veracidad y la honestidad con que oras. Yo a veces me edifico mucho con oraciones muy sencillas que hizo alguien y ¡boom!, de repente he visto unción, he visto gloria en esa oración. Y no ha sido ni muy larga ni muy preparada. Pero ahí ha ocurrido algo, ha habido un clamor importante y en el espíritu lo siento, que algo ha pasado. Yo de esas oraciones me quiero alimentar. Pero aquí vemos, en este salmo, que se produce algo que tiene que ocurrir en ese camino, en ese caminar. Ya no solo una acción de gracias cuando entras, y de un verte tal y como eres y levantarte buscando esa ayuda de Dios para ir donde tienes que ir, a la casa del Señor. Aquí hay un clamor y es lo que debería de producirse en nuestras sillas, y más que en nuestras sillas, en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo? Esto cambiaría mucho las cosas si fuera más auténtico, más genuino, con más conciencia de la necesidad que tenemos de este Señor que tiene, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Porque podemos ver en sus manos provisión, y provisión en muchas cosas que necesitamos. Pero debemos de clamar por ellas, debemos de mirarlo y debemos de anhelarlo. Porque el Señor tiene esta provisión, ¿verdad? Y esto es especial. Porque en Él hay alimento. En su mano hay alimento. Pasamos al salmo siguiente. Y me gustaría de nuevo decir que parece que como un salmo te prepara para el siguiente. Son como peldaños, si pudiéramos llamarlo alegóricamente, no sé si me puedes entender. Que son como pasos, cosas que tenían que ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro peregrinaje, en nuestro caminar diario, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo en una marcha hacia un lugar donde necesitas que la presencia de Dios sea completa en tu vida, son una serie de detalles que tienen que cumplirse, como escalera por escalera, peldaño por peldaño, no sé si me explico bien, grado a grado, ¿no? Como a un grado cada vez más elevado que te acerca a Dios, a conocer a Dios y todo lo que hay en sus manos. El Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros,
Si el Señor no hubiera estado con nosotros, de nuevo, a no haber estado Jehová por nosotros, versículo 2, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, si dependiéramos de los hombres, si dependiéramos de este mundo, de la sociedad de este mundo, si dependiéramos de lo que los hombres nos hubieran dado por nuestras obras, si caeríamos en la justicia de los hombres, vivos nos hubieran tragado. Pero qué bueno que en Dios hay misericordia, en Jesús hay misericordia. Hay perdón por lo que Él hizo en la cruz. Pero aquí yo veo que hay una acción de gracias del salmista, de David. Aquí en el encabezamiento pone de David. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, si no hubiera estado conmigo, en mi debilidad, en mi pobreza, en mi... Vivos nos hubieran tragado los hombres, porque en los hombres no hay misericordia. Y yo veo aquí acción de gracias. Si el Señor no hubiera estado, pero ha estado con nosotros. Este es otro punto, el reconocer que si estamos vivos es gracias a Dios. Y no lo dice solo una vez, de no haber estado el Señor con nosotros, versículo 1, de no haber estado con nosotros el Señor, versículo 2, cuando se levantaron contra nosotros los hombres nos hubieran tragado vivos, cuando se encendió su furor contra nosotros. Yo aquí veo un canto de agradecimiento y es lo que quiero que brote de mi corazón. Cada vez que veo lo que el Señor hace, y no lo que hizo hace unos meses y unos años cuando empecé este camino, es lo que ha hecho hoy conmigo. Es que hoy el Señor ha tenido mucha misericordia de mí. El Señor me ha ayudado maravillosamente hoy. Yo no sé si tú puedes sentirte identificado con esto, pero es que esto es una acción de gracias presente, real del día de hoy, que me lleva a entrar con acción de gracias y con cánticos a su presencia y me hace estar en una actitud más humilde de la que a veces estoy. Y creo que es una bondad que el Señor me ponga estas cosas delante para decirme, tú tienes que estar muy agradecido. Nuestro socorro, como dice el versículo 8, nuestro socorro, nuestra ayuda, la ayuda idónea, está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esa ayuda es poderosa, es suficiente. El Señor que hizo el cielo y la tierra es el que nos ayuda. Chicos, chicas, el que nos ayuda, y yo quiero verlo, porque viéndolo me hace vivir más consciente y más presente de lo que se trata y agradecido de este lugar solemne que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos al Salmo 125. No sé si el micrófono recoge cómo bebe uno agua. ¿No lo recoge? Pues no son muy sensibles porque hago un ruido tremendo, ¿eh? Es una broma, pero bueno. Quiero decir que estoy bebiendo con sed, con fluidez, con necesidad de beber. Porque quiero seguir hablando de las bondades del Señor, del que es el camino. En realidad, leyendo todo esto te das cuenta como cuando Jesús decía, yo soy el camino en que debes de andar, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida, ¿no? Y yo es de lo que quiero hablar, es el propósito por el cual he venido aquí y me gustaría que el Señor me ayudara a seguir adelante. El Salmo 125. Oh,
Este me encanta. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como los montes, como el monte de Sión, un monte santo, pero ¿tú has visto el montón de tierra que tiene un monte? La pila de kilos, de metros cúbicos de tierra que tiene un monte, con la seguridad que está firmado en el lugar donde está, donde reposa, donde está. Esto da como sensación de ¿cómo se podría llamar? De estabilidad, ¿no? Hay más palabras de firmeza, ¿no? De algo que tiene que tiene un peso, ¿sí o no? Que tiene un peso tremendo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, montes que el Señor, porque fue el Señor quien colocó Jerusalén en aquel lugar. El Señor eligió también en qué lugar iba a estar Jerusalén. El Señor tenía ya idea de dónde tenía que estar Jerusalén, la ciudad santa. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Menuda promesa, Así como los montes, con esa firmeza que están en los lugares donde han sido colocados, ¿verdad? Con ese peso que tiene. Así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y eso es inmutable, eso es eterno, porque el Señor lo ha dicho, porque el Señor lo ha hecho. Y a mí esto me habla de confianza, esto me habla de fe, de la seguridad que trae a mi vida, a mi ser esto. Que el Señor que ha tenido y ha podido elegir, porque de Él es la tierra y su plenitud, y Él ha colocado las cosas como Él ha querido, porque Él lo ha creado todo, y ha puesto montes alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Y dice que así está alrededor de su pueblo, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y son palabras poderosas dichas del Señor. Cuando yo lo digo, las palabras, si hablo de mí, quedarse en el aire o llevárselas el viento. Pero es el Señor lo que está diciendo esto. Y esto a mí me habla de confianza, de la confianza que podemos tener en las promesas de Dios. Que dice así, lo mismo que yo coloco montes alrededor de las ciudades, y establezco y doy vida a las personas y las hago a cada una diferentes, así cuido de tu vida, porque te amo. Y conozco y recuerdo que eres polvo, que tienes que ver con esos montes, con esa tierra, de la cual te formé. Pero yo te amo. Y yo voy a estar contigo desde ahora y para siempre. Esto a mí me da mucha confianza. Y seguro que estos peregrinos cuando iban a Jerusalén sucederían muchas cosas en el camino, peligros, ¿verdad? Ladrones, sol, cansancio, ¿verdad? En un día cuántas cosas pasan que no esperas, ¿verdad? Pero el Señor guardaba. Hacia donde iban, la seguridad del lugar donde iban, se extendía todo el camino de los que habían empezado a andar por ese camino. No sé si me explico. La confianza puesta en el Señor de donde iban, les guardaba, les protegía en ese camino. Él está con su pueblo desde ahora y para siempre. Y no es una promesa pasajera que se quedó entonces en el Antiguo Testamento. Es algo que está vigente en Jesucristo, nuestro Señor, en el que tenemos todo. Pasamos al Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones,
entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres, estaremos contentos. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí este salmo habla acerca de los que fueron deportados también, ¿verdad? Pero habla de que el Señor va a hacer volver, nos va a hacer volver de esa cautividad. Y esto a mí me habla de liberación, de la liberación que tenemos que encontrar todas las personas de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. ¿Verdad? El Señor nos somete a un proceso, a un tratamiento. El Señor por amor a nosotros nos trata. Con cada uno de nosotros, sus amados, nos trata. Por amor de su nombre. Pero aquí están hablando de cuando vuelvan y sabemos que hubo una deportación, ¿verdad? Por el pecado del pueblo de Dios y hubo un castigo. El Señor también prometió, dice, si seguís en estos caminos, yo os voy a mandar a otras tierras y vais a estar allí como cautivos en aquella tierra. Pero yo no os voy a dejar allí si vuestro corazón es correcto, si os arrepentís de vuestros pecados. Y este salmo está hablando de esto, y esto a mí me habla de liberación, de esperanza de liberación. Que el Señor no nos deja caídos ni postrados, ni se olvida de nosotros. Y en todo momento, Él se acuerda de que somos polvo. Pero esto a mí me habla de esperanza, lo primero que me habla de esperanza, porque está hablando de futuro. Dice, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión. Él todavía no está viéndolo, dice, pero Él tiene confianza en el Señor, tiene esperanza de esta liberación. Y sigue hablando en futuro, seremos como los que sueñan. Fíjate en estas palabras, está hablando de futuro. Esto ya nos está colocando a mirar al futuro, a lo que Dios tiene para nosotros, lo que todavía no hemos podido ver, o porque a veces estamos en situaciones que no son las que más nos gustan, pero hay una esperanza y una liberación de parte de Dios, porque es el único que puede liberarnos. Cuando haya hecho su obra en nosotros, cuando nos haya llevado al punto, cuando nos hayamos visto nuestra actitud, nuestro pecado, a veces nuestra rebeldía, va a haber una liberación. En Cristo hay una liberación y una esperanza. Seremos como los que sueñan. Será algo demasiado grande para nosotros. Será algo maravilloso. Esto habla del mejor de nuestros sueños. Y no cabe duda de que a personas que yo he visto aquí que han pasado por tiempos de prueba, yo puedo ver mucho más la gloria de Dios en su vida porque Dios ha tratado con ellos. Ha habido una liberación de cosas. Y está hablando en futuro, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces, en ese momento, cuando el Señor haga lo que tiene que hacer, nuestra boca se llenará de risa, de alegría, y nuestra lengua de alabanza. Habrá aún más alabanza cuando hayamos sido liberados. Pero tiene que haber una liberación. Tiene que haber una liberación. Entonces dirán entre las naciones. Es algo que no solo experimentaremos nosotros lo vamos a saber, pero hay otros que lo van a ver, que nos van a poder escuchar y van a ver que es verdad. Entonces dirán, nota que estamos hablando de futuro, pero es que es algo que lo van a decir porque lo van a ver. Van a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Se va a poder ver su gloria en nuestra vida y se va a reconocer que ha sido su mano quien nos ha liberado y que nos ha salvado, quien nos ha levantado del polvo. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Jehová con nosotros.
nosotros sabremos qué grandes cosas ha hecho con nosotros y estaremos alegres, estaremos gozosos. Estaremos gozosos porque hemos recibido de la mano de nuestro Señor lo que necesitábamos. Estaremos gozosos porque Él está con nosotros en el camino. Yo esto es lo que deseo. Esto es lo que deseo. Que el Señor nos siga liberando de esas cadenas o cadenitas que nos siguen a veces atando. A hablar, a manifestar, a clamar, a buscar, a confesar, a decir, y que sea tan evidente como de donde estábamos y lo que manifestábamos, que ahora Dios está con nosotros y que nos ha liberado, que nos ha salvado, que nos ha ayudado, que nos ha llevado a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que estamos en su iglesia, que somos suyos, que somos parte de su cuerpo. Y fíjate, el versículo 5 y el 6, que tenemos una canción que habla de esto, ¿verdad? De cuando hay algo bueno, pues, que a veces el sembrar no es fácil, ¿verdad? Siempre el caminar, el ponerte en marcha, y más sabiendo que nos quedan 3 meses por lo menos de calor, pero que vamos a seguir en marcha, vamos a caminar porque el Señor está con nosotros. Y vamos a tener que seguir llevando mascarillas, pero es que el Señor está con nosotros. Y van a pasar cosas, pero no importa porque el Señor va a estar con nosotros. Y no es fácil como quien lleva la semilla y que a veces te da la impresión de que cuando estás hablando con esa señora o con ese señor en el rastro no te escucha. Y cuesta a veces hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor hace a veces una obra maravillosa que nosotros no vemos en el momento. Y a veces esa semilla crece. Y esto me habla de fruto. Dice, con regocijo segarán. Habrá fruto. Van a recoger fruto, porque le hay. En el Señor, que es el que hace crecer a la planta, ¿verdad? La semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo. Aunque nos cueste momentos, ahí, y tenemos que vivir y centrados en la obra del Señor con diligencia, con denuedo, con ganas, con pasión, pero que va a haber fruto. Va a haber gavillas, va a haber fruto de nuestro trabajo. Seguro, seguro, porque la obra en el Señor no es en vano, ¿sí o no? Eso dice la palabra de Dios y yo doy testimonio que la obra de Dios, lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, este salmo, el Salmo 126, me habla de esperanza, de liberación y me habla de fruto también. El que podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque es el Señor que bendice la tierra donde vivimos. Y un poco más, nos quedan ya solo 2 salmos. El Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no es el que hace la obra, en vano trabajamos las personas. Si el Señor no es el que cuida de nuestra iglesia, si el Señor no es la cabeza de la iglesia, el que establece, el que sustenta su iglesia, si no es Jesús el que cuida de su cuerpo y le nutre con su palabra, en vano estamos reunidos, en vano trabajan los hombres. Si el Señor no cuida la ciudad, como antes hablábamos, si el Señor no nos guarda y no nos empuja y no nos alimenta para seguir el camino, en vano vela la guardia, ¿verdad?
pero podemos dormir confiados porque el Señor cuida de nosotros. Como dice el Salmo 4 y el 5, puedo dormir confiado como un niño, ¿verdad? Como dormía Pedro en la cárcel aquella, ¿verdad? Rodeado de soldados, sabiendo que al día siguiente le iban a ejecutar. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba dormido. Dice que el ángel le tuvo que tocar y decir, Pedro, vámonos, que hay cosas que hacer afuera. ¿Sí o no? Leemos en el libro de Hechos que Pedro estaba durmiendo plácidamente, confiadamente. Y no estaba en ninguna pensión, ni en ningún hotel, ni en su casa. Estaba en una cárcel rodeado de soldados. Pero él podía dormir confiadamente. Y es como podemos dormir los que sabemos que estamos en los brazos de Dios. Podemos dormir confiadamente porque sabemos que Él nos guarda, que nos guarda. Y esto me habla de gracia. Este salmo me habla de la gracia de Dios, de lo que Él hace por nosotros sin merecerlo. Esto me habla de la tremenda gracia de Dios, del favor de Dios, del favor de lo que viene porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia, esto viene añadido, es como lo que trae Él para nosotros. Esto me habla de la gracia inmerecida de Dios, que es el que nos ha dado el lugar donde vivir, como dice Hechos 17, porque Él prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Él nos ha dicho dónde vamos a vivir en paz y dónde va a haber propósito, dónde va a haber alimento, dónde va a haber sentido. Pero este salmo me habla de gracia, porque es el Señor el que establece, el que cuida la ciudad, el que la forma, el que la establece y el que la cuida. Y dice, por lo demás es que os esforcéis mucho a veces en muchas cosas, en obras que hacen los hombres, muchas cosas para... Las podemos hacer porque estamos agradecidos. Hacemos cosas naturalmente durante el día. Y dice, por demás, y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, de esos que piensan que la salvación se gana por obras, no por lo que nosotros hacemos. Y no es así. Pues que a su amado dará Dios el sueño. A los que Dios ama les da estas cosas, ¿verdad? Por lo que Él da, por lo que Él es. Y esto a mí me habla de gracia, de un favor inmerecido. Y vamos al siguiente. Perdón, el versículo 3, aquí habla de los hijos. Y también me gustaría tocar un poco este punto. Perdonar que no había... He aquí herencia del Señor son los hijos y cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. He aquí herencia del Señor son los hijos. Otra de las bondades de Dios para nuestra vida, los que confiamos en el Señor. Hay una herencia, algo que recibimos de Él y que podemos ver en los que tenéis hijos, especialmente carnales. Hay algunos que tenemos familiares espiritualmente, ¿verdad? Donde hemos estado, hay personas con las que hemos podido vivir, hemos podido quizás ayudar a alguien, hemos podido compartir algo y forman parte de nuestra familia espiritual. Pero aquí habla de hijos, personas que tú puedes participar en su crecimiento, en su vida, en lo que van a ser en el futuro. Cosa de estima, ¿eh? Y habla de ellos como de flechas, ¿verdad? Que van a tener una proyección, que van a tener un recorrido, que van a tener un propósito, que van luego a vivir una vida independiente, porque tú llega un momento en que lo sueltas y luego se va, y ya tú no puedes asirlo. Ya está en manos de Dios donde se dirige. Pero esto también me habla de futuro y me habla de una bendición de Dios. Herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre.
Esto me habla de proyección, de futuro, de las personas que vienen detrás de nosotros, por los cuales nosotros también tenemos que seguir aquí, para poder ser de bendición para ellos, orando por ellos y instruyéndoles en el Señor, ¿verdad? Y ya si vamos al Salmo 128, ya estamos acabando. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. ¿En cuántos lugares de la Biblia habla de esto? Bienaventurado el que teme al Señor, ¿verdad? Y esto me habla de la importancia, de la seriedad de temer al Señor, de tenerle presente en todos nuestros caminos, en el lugar prioritario, ¿verdad? Como preferente asunto de nuestra alegría, de nuestra vida. Hay otro salmo que dice: si no me acordare de ti, Jerusalén, lo que Dios representa, la morada de Dios, si no me acordara de ti, Jerusalén, que se pegue a mi lengua el paladar y que se seque mi mano, ¿no? Si no te tuviera a ti como preferente asunto de mi alegría, ¿no? Aquí dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor. Y vemos qué bondades también aparecen aquí. Cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Es que cuando trabajas para el Señor vas a ser bienaventurado, vas a recoger frutos de tu trabajo. Va a haber un orden, va a haber una disposición, sobre todo porque Él te acompaña, va a haber un fruto. Bienaventurado serás y te va a ir bien. Pero aquí pasamos a otra cosa aún más importante que tiene que ver con lo de antes. Tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Esto me habla de otra cosa más añadida. Tu familia va a ser una bendición donde esté. Tu mujer va a ser una bendición. O en este caso, tu marido, hablo ahora a las mujeres o a las chicas, tu marido va a ser una bendición. Porque va a ser como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Y tus hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Va a haber fruto abundante. En lo que hagas vas a ser prosperado porque el Señor está contigo. Va a haber fruto del trabajo de tus manos porque el Señor está contigo. Bendígate el Señor desde Sión, versículo 5, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Bendígate el Señor. Y aquí vemos pues lo que hablamos desde el principio. Parece que la bendición que se encuentra allí, al final del camino, es la que nos alcanza a los que hemos empezado a caminar, o los que ya llevamos unos años caminando. Nos alcanza porque nos bendice desde Sión, nos bendice desde su santa morada, porque Él es poderoso para bendecirnos desde lejos. Él puede hacer desde lejos como hizo con el centurión. Ves, tu siervo ya está sano. Él no necesita ir. Lo que hace falta es que Él quiera, como también se compartió aquí un domingo, ¿verdad? Si tú quieres, y si Él quiere va a ser hecho automáticamente porque Él es poderoso, porque Él tiene toda la autoridad para cumplir lo que promete. Y necesitamos esa bendición desde Sión. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén, lo que representa la ciudad santa, lo que representa la iglesia, todos los días de tu vida. Y aquí ya paramos con los salmos. Quiero ir solamente a decir un par de cosas más para cerrar. Y creo que es para meditar, ¿verdad? Y para meditar en el privilegio que tenemos. El privilegio que tenemos de poder entrar en su casa, de poder andar en su camino, de poder ser parte de su iglesia, de poder venir a este lugar donde su nombre es alabado, donde clamamos, donde podemos orar, donde podemos dar gracias. Y te invito de verdad y me reprendo si cabe, para recordarme que yo tengo que venir aquí con la mejor de las actitudes, de dar gracias y de aprovechar el tiempo para orar, para clamar, para que Él haga su obra en mí, porque lo necesito, y que bendiga el fruto de nuestras manos, de nuestros hijos.
Jesús es el templo, ¿verdad? Ya en Juan 2, ya estamos acabando en Juan 2, Jesús está hablando y se refiere a sí mismo como el templo, ¿no? Él dice, podéis derribar el templo que yo lo reedificaré en 3 días, ¿no? Esta ciudad es la ciudad del gran rey Jerusalén, que habla de la paz que se encuentra en Jerusalén. Salem es, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a Jerusalén? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? Porque allí está el Señor, el que hace posible que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos alimentarnos, que podamos seguir el camino, porque es el único que puede cuidarnos y guardarnos y dar propósito a nuestra vida, ¿verdad? Como hablábamos antes de los planes futuros, ¿verdad? En nuestra boca va a hablar estas cosas y los demás van a ver que les hablamos de parte de Dios y van a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en el cambio que se ha operado en nuestra vida, de cómo éramos y cómo somos por su gracia, ¿no? Y el último versículo viene en Isaías 32, que quiero leerlo. Porque también aquí, en este versículo, se encuentran las cosas que nos encontramos en el camino. Lo leí en estos días y digo, fíjate que bien habla de los problemas, de las luchas, de las cosas que no son fáciles, ¿no? Que nos encontramos en el camino. Vamos a ver. Isaías 32. El versículo 2. Está hablando Isaías acerca de Jesús, de nuestro Señor, en el cual andamos y donde queremos llegar, ¿verdad? A vivir con Él eternamente. Sabemos que Isaías fue un profeta que habló al detalle de la persona de Jesucristo, fue el profeta de Jesucristo, ¿no? Como ha hablado tanto de detalles de su vida, de detalles de lugares, de detalles de su carácter, ¿verdad? De muchas cosas. Y aquí está hablando acerca de Jesucristo. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Está hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? He aquí que para justicia reinará un rey. Nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, para justicia. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. He aquí habla de 4 cosas y yo puedo ver la necesidad que yo tengo de encontrar esto que solo Jesús tiene en sus manos, como hablábamos antes, ¿no? De los que miramos la mano de nuestro Señor, porque solamente Él tiene en sus manos esas cosas que nosotros necesitamos. Y necesitamos tanto, con tanta necesidad, con tanta premura, ¿verdad? Necesitamos tanto y tan abundantemente en nuestra vida. Y aquí habla de 4 cosas, que son cosas que nos encontramos en el camino. Y son cosas que necesitamos ser ayudados en estas cosas. Que necesitamos ser socorridos en estas cosas. Lo primero dice que será como un escondedero contra el viento, porque va a haber viento. Cuando Jesús dice, el que escucha mis palabras y las hace, va a ser como un hombre sabio, ¿verdad? Porque vendrán vientos, vendrán ríos que golpearán sobre tu casa. Vendrán, ¿verdad? Cosas, van a haber problemas, seguro. Va a haber viento que golpee y que a veces ese viento te molesta para seguir andando. A veces el viento da de frente y te molesta y te llena los ojos de polvo y te da de frente, no es propicio.
te molesta y si te descuidas te tumba, te tira. Y podemos ver en sitios como el viento la que lía a veces, ¿no? de que levanta tejados y tira cosas. Pero el Señor es un escondedero contra el viento. Si estamos en la palabra, si estamos en Cristo, si estamos en su palabra, seremos como el hombre que está en la roca, que está firme en la roca, porque Cristo es la roca. Vemos cómo Él mismo nos está dando lo que necesitamos. Porque va a haber viento, va a haber viento, de una manera o de otra, unos en un momento, otros en otro. Va a haber viento en el camino, que nos va a turbar, nos va a molestar, se nos va a meter hasta en la comida, se nos va a llenar hasta la mochila, el coche, de suciedad del viento. Como refugio contra el turbión, la segunda cosa que aparece, como un refugio contra el turbión. ¿Y qué es el turbión? Y yo lo busqué porque ya en otro versículo aparece el turbión. A ver si lo encuentro. El turbión. Lo miré en el diccionario y dice turbión, un aguacero con viento fuerte. Ahora ya no es solo el viento, es con agua fuerte, que cae de golpe, de manera inesperada, llevando tras de sí todo lo que se encuentra. Es como una especie de tsunami, como un desbordamiento que no pregunta, que se lleva todo por delante, hasta los coches, hasta los camiones. Hemos visto a veces en las noticias ver lo que pasa cuando hay inundaciones grandes ahí en América, o tornados, ¿verdad? Que lo arrasa todo, se lo lleva todo por delante, sin preguntar. No hay cosa ni valiosa ni menos valiosa. Lo lleva sí o sí, llevando tras de sí todo lo que encuentra. Y otra cosa que me llamó la atención, que pone que es turbión, dice multitud de cosas que vienen juntas y violentamente te ofenden y te lastiman. Cosas que pasan de repente. Nosotros los que hemos tenido experiencias espirituales, que a veces hemos empezado a vivir cosas y de repente parece que todo está en contra, que hay una oposición tremenda, que no viene una cosa sola, sino que vienen muchas. Multitud de cosas, agua, viento, que vienen juntas y violentamente golpean contra tu vida. Y como no estés en la roca, te destruyen, te tumban. Dice que será aquel varón, Jesucristo, será aquel varón a quien está profetizando Isaías, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Es otra de las características. Como ríos de agua viva. Me suena a mí, a Juan, ¿verdad? Cuando decía Jesús, dice, del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dice eso o no? No dice río pequeño, limitado, sino ríos. Aquí habla de arroyos de aguas. Esto me habla de provisión abundante. Ríos de aguas en tierra de sequedad, en un mundo seco, en un mundo oscuro, en este camino por el que andamos, que se torna pesado y molesto. Jesús tiene ríos de vida, de agua de vida para nosotros. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, ¿verdad? El que cree en este varón. Y lo último que dice, será que el varón como sombra de gran peñasco en una tierra calurosa. Como sombra, como una sombra, como buscamos la sombra y estar en un sitio fresquito en estos tiempos, ¿verdad? Como la sombra que produce un gran peñasco, una gran roca. No es una roca pequeña, limitada, es una gran roca donde puede estar toda su iglesia. Y para más. Él tiene poder para los que van a venir, como decía Jesús, y no ruego solamente por ellos, por estos, sino por los que van a venir después de estos.
En mi casa hay muchas moradas, en una provisión abundante que tiene Jesús, como decía en Juan 14. En mi casa hay muchas moradas, yo iré y prepararé lugar, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y esto a mí me habla de un gran peñasco en una tierra adversa, calurosa. Y esto es lo que quería compartir con vosotros, que tenemos un gran privilegio de tener acceso a estas promesas, a estas bondades, a estas bienaventuranzas, que es el Señor en nosotros. Y que esto nos tenía que vivir, que hacer vivir y entrar y salir y ser y actuar. Y vuelvo a decirlo primero yo, a veces con más conciencia de lo que represento aquí en la iglesia, lo que debo de ser, con las ganas que debo de orar o de clamar o agradecer o cualquier cosa que haga, de saber que para Dios lo debo de hacer. Porque Él merece toda mi atención. Él merece todo mi primor, todo mi encanto con el que puedo hacer las cosas. Lo primero porque Él es el que me lo ha dado y el que produce en mí tanto el querer como el hacer, el que me da la provisión para poder hacerlo. Pero yo necesito de Él, de tomar de su mano para seguir el camino que me espera. Y sin Él nada puedo hacer, no puedo seguir caminando. No hay camino sin Él. Hay una tierra calurosa, un desierto donde no hay nada. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, porque en ti está todo lo que necesitamos. En ti está todo, Señor, todo lo que necesitamos. A ti elevamos nuestros ojos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Dios mío, porque lo necesitamos totalmente, que nos ayudes. Que sigas edificando tu iglesia, Señor. Que la sigas dirigiendo. Que nos sigas enseñando. Que nos sigas abriendo los ojos, que nos des sensibilidad para ver lo que somos, Señor. Para poder clamar aún con más conciencia, Señor. Y darte gracias y vivir más agradecidos porque podemos ver que solamente tu gracia, Señor, nos sostiene. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos anima, Señor. Aún en los momentos más delicados y que peor nos vemos, Señor, es tu mano que nos sustenta y nos lleva hacia adelante, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Por este grupo de personas que te aman, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, si cabe, Dios mío, que nos ayudes a que lo que profieran nuestros labios, nuestro corazón, Señor, sea para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Que se nos vea menos a nosotros y se vea más tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. En el nombre de